Bueno, para la geometría y para determinar la geometría molecular, lo que vamos a hacer es ir trabajando diferentes ejemplos, ¿bien? Y a partir de esos ejemplos lo que vamos a ir haciendo es completando el cuadro, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, ¿te vas armando algunas moléculas acá? Bien, vamos a arrancar con una molécula, como por ejemplo, una molécula que esté formada por 2 átomos de cloro y 1 de berilio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observamos este tipo de molécula, vamos a decir que hay un átomo central, ¿sí? Y 2 enlazantes. Esto es lo que propone la teoría de Treper, o sea, la teoría de los pares de la repulsión de los pares electrónicos de valencia, ¿bien? Esto es lo que indica entonces que tenemos átomos centrales y átomos enlazantes, y entre los átomos enlazantes se generan repulsiones. Esto hace que los átomos enlazantes se encuentren lo más alejados unos de otros, ¿bien? Otra de las cuestiones que señala la teoría es que los pares electrónicos libres ocupan mayor espacio que los pares electrónicos que están formando parte de un enlace, y por lo tanto eso genera que el ángulo de enlace en la molécula disminuya. Entonces, en este caso vamos a tener una molécula AB2, un átomo central y 2 enlazantes, ¿bien? Entonces, en este caso, para determinar si realmente es una molécula de tipo AB2, lo que tenemos que hacer es la Lewis, porque en la estructura de Lewis lo que mostramos es si el átomo central tiene pares de electrones libres o todos esos electrones están formando parte del enlace. Si existen pares electrónicos libres, los tenemos que señalar, y se señalan con una letra E que acompaña al tipo de molécula por cada par electrónico disponible o libre que tenga ese átomo central. Entonces, en este caso vamos a tener el berilio, que presenta ¿cuántos electrones de valencia? 2, muy bien. Entonces, el berilio se une con el cloro, que tiene 7 electrones de valencia. Para lo que sería Treper, se considera el átomo central siempre para el estudio. Entonces, en ese átomo central vamos a tener que contar el octeto. Fíjense que para el berilio tenemos 2 electrones propios y 2 que se comparten. ¿Cuántos electrones hay entonces? 4. Bien, o sea que no es un octeto completo, porque para un octeto completo necesitamos tener 8, ¿bien? No es un dueto, porque necesitaríamos tener 2, sino que está entre medio, menor a 8 electrones y mayor a 2. Esto se denomina octeto incompleto. O sea que en esta teoría nosotros no solo vamos a tener octetos completos, sino que vamos a tener también octetos incompletos y además octetos expandidos. Bien, átomos centrales en los cuales tenemos más de 8 electrones. Para Lewis, esta estructura va a tener esta fórmula desarrollada. Berilio, un enlace con el primer cloro y un enlace con el segundo cloro. Estos son 2 enlaces covalentes simples. Para la geometría, lo que consideramos es justamente el ángulo de enlace. ¿Bien? Entonces, acá nosotros tenemos esta estructura. Entonces, en esta estructura tenemos un átomo central, ¿bien? Que sería el A, en este caso el berilio, ¿bien? Y 2 enlazantes, que en este caso serían los átomos de cloro. Entonces, podríamos colocar este átomo en esta posición, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Las repulsiones no son las máximas, ¿bien? Estos 2 enlaces tienen que estar lo más alejados unos de otros. Entonces, la mejor posición es 1 en cada extremo, ¿bien? Fíjense que acá va a existir la misma repulsión que acá, ¿bien? Entonces, entre los átomos enlazantes se considera el ángulo de enlace, 180 grados. Las moléculas en las cuales tengamos 180 grados en el ángulo de enlace como único ángulo se denominan lineales. Y todas van a tener este tipo de estructura, AB2.
fíjense que el átomo central no tiene pares electrónicos libres, ¿bien? Entonces, todas las moléculas que tengan esta estructura AB2 tienen una geometría denominada lineal. Y esa geometría se indica de la siguiente forma. Cloro, berilio, cloro, ángulo de enlace de 180 grados, ¿bien? Dijimos que acá tenemos un octeto incompleto y esta geometría molecular se denomina lineal. En el caso de la geometría electrónica, lo que hacemos es considerar las posibilidades de enlace, ¿bien?, que existen en función del átomo central, estén esos electrones enlazados o no. En este caso, hay dos posibilidades de enlace y están ocupadas, ¿bien? Entonces, siempre que tengamos moléculas que no tengan pares electrónicos libres en el átomo central, la geometría molecular y electrónica coinciden, son iguales. Entonces, acá vamos a decir que la geometría electrónica también es lineal. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, tenemos esta estructura o esta molécula, dióxido de carbono? Si analizamos el tipo de molécula, también vamos a tener un átomo central que es el carbono, A, y oxígenos, que corresponden a B, tenemos 2, ¿bien? O sea que la geometría inicialmente sería la misma, pero si nosotros nos quedamos con esto, ¿sí?, diríamos directamente, bueno, es una molécula AB2, listo, la geometría molecular es lineal y la electrónica también. Pero hay que comprobar siempre si el átomo central tiene o no pares electrónicos libres. ¿Bien? Entonces, si colocamos el carbono con sus 4 electrones de valencia y se unen al oxígeno, cada uno de los oxígenos va a compartir 2 electrones. ¿Bien? Ahí tenemos este tipo de enlace y resulta que, según el modelo de Lewis, vamos a tener carbono, un doble enlace con el oxígeno, ¿bien?, y otro doble enlace entre el carbono y el segundo oxígeno. Ahora, en el átomo central, ¿tenemos pares electrónicos libres en el carbono? No, todos están ocupados, ¿bien? Todos forman parte de los enlaces. ¿Qué tipo de octeto tenemos ahí? 2, 4, 6, 8. Completo. Bien, entonces, acá tenemos un octeto completo. ¿Cómo vamos a graficar esto en la geometría? Bueno, resulta que si no hay pares electrónicos libres, la molécula es AB2. O sea que entre este átomo de oxígeno y este otro átomo de oxígeno, que son los dos enlazantes, va a haber un ángulo de enlace de 180. Ahora, en la geometría molecular, los enlaces se consideran siempre simples. No importa si existen dobles, triples o dativos. ¿Bien? Siempre se señalan, solamente lo que se señala es que está enlazado, que está unido. ¿Bien? Entonces vamos a tener oxígeno unido al carbono, carbono unido al oxígeno. Ángulo de enlace, 180 grados. Bien, este octeto es completo y podemos indicar que la geometría molecular es lineal. Bien, la geometría electrónica también va a ser lineal. Vamos a pasar a otro ejemplo. Supongamos que tenemos bien, entonces, supongamos que tenemos el caso de el boro unido al flúor, ¿sí? Resulta que el boro se puede unir con 3 átomos de flúor. Entonces, vamos a tener una molécula inicialmente A, que es el átomo central, y 3 enlazantes, o sea, B3. ¿Sí? Vamos con la estructura de Lewis ahora. Busquen el boro. A ver cuántos electrones de valencia tiene. 3. Muy bien. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Se une con 3 átomos de flúor. Cada átomo de flúor presenta 7 electrones de valencia. Ahora vamos a contar
el octeto para el boro. Tiene 3 propios más 3 que comparten. ¿Cuántos son? 6, perfecto. O sea que es un octeto ¿de qué tipo? Incompleto, perfecto. Para Lewis esta estructura es plana, ¿sí? Entonces vamos a tener el boro que se une al flúor y el boro que se une al flúor acá y acá también. Esa sería la estructura, ¿bien? Pero fíjense que si nosotros observamos esto y vamos a la geometría en la que esas tensiones, ¿sí?, que hay acá, esas fuerzas de repulsión tienen que ser iguales, ¿bien? Acá tenemos un ángulo de 180 y acá tenemos 2 ángulos de 90. Entonces esa no es la mejor disposición que puede tener una molécula en el espacio, sino que la mejor disposición podría ser una más plana. Tiene que haber otro. A ver. Sí, ese no nos sirve. Este no sirve para esta, pero busca otra que nos tiene que dar ángulos de 120. Esta melón que sirve. Busca otra de estas rojas. ¿Las rojas? Sí. Bien, entonces, fíjense, esta sería la estructura que estamos haciendo acá. ¿Bien? Esta es esta estructura. Ahora, las repulsiones tienen que ser todas iguales. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Este átomo, ¿sí?, este enlace, ¿no?, va a generar repulsión acá. Este va a generar repulsión acá y este también. Si nosotros tenemos 360 grados y lo dividimos en 3 posiciones, ¿los ángulos de cuántos son? 120. De 120. Entonces, esta estructura tiene que ser tiene que estar dispuesta de tal forma que los ángulos sean de 120. ¿Bien? Ahora Eve va a preparar una estructura de este tipo. Mientras vamos acá a dibujarla. Vamos a tener entonces como átomo central el boro, ¿sí? Flúor y flúor. ¿Bien? Entonces fíjense que acá tenemos un triángulo. ¿Bien? Entonces, esta geometría justamente se llama plana triangular o trigonal. Cada uno de estos ángulos de enlace corresponden a ángulos de 120 grados. Dijimos que el octeto es completo, no hay pares de electrones libres, ¿sí? Y la geometría, entonces molecular, se denomina plana triangular o trigonal. ¿Profe, completo o incompleto? Completo. Incompleto, perdón, gracias. En el grupo, vamos. Incompleto. Ahí estamos, gracias. Perfecto. Entonces, ¿la geometría electrónica cómo va a ser? Trigonal. Bien, porque no tenemos pares electrónicos libres, entonces coinciden las dos geometrías. Bien, geometría electrónica, entonces plana triangular o trigonal. Bien, es difícil encontrarlo. Ahora vamos con el. Bien. Vamos a agregar otra más, ¿sí? Resulta que podemos tener moléculas de tipo AB4. Un ratito, pero... No, ahora la grande. Para que salga bien. Bueno, miren esta. Acá tenemos, ¿bien? Sería esta la estructura, ¿sí? Me faltarían acá los átomos que están formando parte de estos enlaces. Bien, ahí. Bien. Bueno, fíjense que todos los ángulos de enlace son 120, 120, 120, ¿sí? Para todos lados 360 en total. Ahora, si a esta estructura nosotros le queremos agregar un átomo más, ¿sí?,
la posición en la cual las tensiones serían todas iguales sería una posición en la cual, ¿sí? Bien, arriba o abajo podríamos agregar un átomo. Entonces, ¿qué pasa acá? Este par electrónico que está formando parte del enlace va a generar repulsión sobre este, sobre este y sobre este. ¿Bien? O sea que estos átomos van a bajar. ¿Bien? Pero hay un límite. ¿Por qué? Porque cuando estos átomos bajan, estos pares de electrones que están formando parte de los enlaces también generan repulsión. ¿Bien? Entonces, en este caso se forma... ¿bien? Hay uno, sí, hay uno que es más largo. Bien, pero tiene que haber otra. Esto no es tan fácil. Le tenés que buscar justo la estructura. Buscamos que tenga cuatro bolitas, digamos. Bueno, entonces, si nosotros agregamos una estructura acá, vamos a tener lo siguiente. Cuando vuela esto es tremendo. Bien. Bueno. Hoy me faltaron los modelos moleculares de ustedes, ¿no? Todo no se puede. Es así. ¿Está bien? Perfecto. Ahí vamos con el siguiente. Esto es una clase totalmente privada. Cuando vean el video, ¿qué va a hacer? Bueno, entonces, tenemos acá, bien, fíjense, estos son los tres que estaban en la estructura anterior, ¿sí? Agregamos uno, se generan repulsiones, estos tres átomos bajan, ¿bien? Y fíjense que esta estructura, si la damos vuelta, tiene la misma forma, ¿sí? La damos vuelta para acá, tiene la misma forma. La damos vuelta para el otro lado, siempre tiene la misma forma, ¿bien? Ahora, cuando nosotros unimos todos los átomos, lo que obtenemos es un tetraedro, ¿sí? Esto es una forma, una estructura geométrica que es tetraédrica. En un tetraedro los ángulos de enlace son siempre de 109,5 grados. Y el tipo de molécula que tenemos acá es una A, átomo central, B4, ¿sí? 4 enlazantes. Entonces tenemos, necesito la media. Por favor. Ay, no, que vas a quitar el video. Por favor. Pero está Esto es innovación. Esto es ingeniería. ¿Eso sale en el video? Claro, esto es ingeniería. Acá no estudiamos profesora de química, ingeniería. No somos ingenieros. Exacto. Bien, entonces, vamos a la siguiente. Entonces, vamos a tener una molécula de tipo AB4 y un ejemplo de esta molécula podría ser el caso del silicio cuando se une al hidrógeno. ¿Bien? Este compuesto tiene esta estructura de Lewis. El silicio presenta 4 electrones de valencia y se une a 4 átomos de hidrógeno. Entonces, vamos primero al tipo de octeto. ¿Qué tipo de octeto tenemos? Para el silicio, ¿no? No, completo. Completo. Completo para el silicio. No. 1, 2, 3, 4 electrones del silicio y 4 con los hidrógenos. Eso es para señalar. Claro. Por eso, a ver, esto es un trabajo de ingeniería total, este superborrador. No es cualquier cosa. Menos mal que se lo sacamos. Bien. El silicio tendría completo lo que... Muy bien, entonces vamos a tener silicio, un par electrónico con el hidrógeno y con los otros hidrógenos pasa exactamente lo mismo. Entonces fíjense que si nosotros analizamos esto en un plano, vamos a tener ángulos de 90 grados, no de 109,5. Pero porque esto lo estamos viendo
en un solo plano y no en, o sea, lo que sería 2D y no en 3D, ¿no? En el espacio. ¿Sí? En el espacio tiene otra estructura esta molécula. Entonces, para la geometría molecular vamos a tener que el silicio es el átomo central, tenemos un átomo de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno acá, y fíjense lo que pasa con el cuarto. Vamos acá a la estructura. Resulta que nosotros tenemos estos 2 átomos de hidrógeno, que son los que dibujé ahí en la estructura, ¿bien? Y el de arriba. Pero después tenemos uno que puede estar atrás o adelante, ¿bien? Porque esto también lo puedo poner de esta forma, ¿sí? Entonces, eso también lo tengo que señalar, ¿bien? Fíjense acá, esta estructura es la misma, ¿sí? Tengo que señalar este átomo. ¿Cómo lo señalo? Bien, le agregamos una especie de triángulo que es una cuña. Bien, esto señala que el átomo está hacia adelante o hacia atrás. Ahora, cuando nosotros unimos todas estas estructuras, bien, estos átomos, nos queda un tetraedro. Todos los ángulos de enlace tienen un valor de 109,5 grados. Bien, esta geometría molecular se llama tetraédrica. Y resulta que la geometría electrónica va a ser igual porque el átomo central no tiene pares electrónicos libres. Entonces acá, si vamos a señalar el octeto, es un octeto completo. Geometría electrónica tetraédrica. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con otra estructura. Ahora, a esta misma estructura... Puedo pasar por simulador si quieren. Bien. Para poder verlo. Perfecto. La siguiente actividad va a ser la del simulador. Genial. Ahí yo lo tiene preparado Eve. Bueno, entonces, si observamos esta estructura y acá queremos agregarle un átomo más, ¿dónde lo podríamos colocar? Bien, abajo. Perfecto. Bien. Ahora, si yo pongo un átomo más acá, ese par electrónico que está formando parte del enlace va a generar repulsión, repulsión y repulsión. ¿Bien? Pero también hay un límite para esa repulsión, porque este átomo de acá arriba también genera repulsión. Entonces, estos 3 átomos, ¿cómo van a quedar? Bien, como recto, ¿no? Todos en el mismo plano. Y van a formar un triángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si encontramos la siguiente. ¿Bien? Perfecto, te paso. Sí, te paso esta para que la armes. Ahí Eve va armando la otra estructura, ¿sí? Y vamos a ir completando acá. Vamos a tener el caso, por ejemplo, en el que el átomo de fósforo, ¿sí? Un átomo de fósforo se une a 5 átomos de cloro. Entonces, inicialmente tenemos una molécula AB5. Tipo de molécula AB5. Ahora vamos con la estructura de Lewis. ¿Cuántos electrones tiene el átomo de fósforo en el último nivel? Electrones de valencia, muy bien, 5, perfecto. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? 5 electrones de valencia. Entonces, colocamos 5 átomos de cloro y vamos a observar el átomo central. El fósforo tiene 5 electrones propios y 5 que está compartiendo. Entonces, ¿cuántos electrones tiene en total? 10. 10. ¿Es un octeto completo? ¿Expandido? No, muy bien. Claro, es un octeto expandido porque se está pasando de los 8. Perfecto. Entonces, fíjense que acá vamos a tener para el fósforo 5 propios y 5 que comparte son 10. Eso es un octeto expandido. ¿Bien? Los elementos que pueden expandir el octeto son los elementos que se encuentran del periodo 3 hacia abajo. ¿Bien? Entonces, los del periodo 1 y el periodo 2 no, el resto sí.
Si vamos a la estructura de Lewis, acá vamos a tener fósforo, cloro, 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 4, 5 y cloro. ¿Bien? Esa sería una estructura así como plana totalmente. Ahora, la geometría en la realidad no es así. ¿Bien? ¿Lo traté de ver? No, no, está perfecto. Excelente, excelente. Bien, entonces, fíjense cómo quedó la estructura, ¿no? Un átomo hacia arriba, un átomo hacia abajo y estos tres que quedan en el mismo plano, ¿sí? Si nosotros unimos estas tres partes, o sea, estos tres átomos acá, nos queda un triángulo, ¿sí? Un triángulo plano. Ahora, acá, obviamente que va a ser plano, ¿no? Pero para asociarlo con la geometría, digo, ¿sí? Como la geometría plana, triangular o trigonal nos queda ahí. Ahora, si nosotros unimos este átomo con este con este y este con este, ¿qué figura geométrica se forma ahí arriba? Una pirámide, exacto. Pero en general, las pirámides, ¿qué tipo de base tienen? Cuadrada. Entonces, esta es una pirámide con base triangular, ¿sí? O si asociamos con la geometría, ¿sí? Sería plana, triangular o trigonal. Pero si nosotros hacemos lo mismo, en este caso, en la parte de abajo, ¿qué se forma ahí? Lo mismo, otra pirámide. Por eso la geometría se llama bipiramidal con base plana, triangular o trigonal. ¿Bien? Ahora, lo vamos a llevar acá, ¿sí? Lo vamos a dibujar. Entonces acá vamos a tener el átomo central, el fósforo. Después vamos a tener un átomo de cloro hacia arriba y otro átomo de cloro hacia abajo. Y luego tenemos tres átomos de cloro que forman un triángulo, ¿sí? Ese triángulo que nos va a quedar así plano, en realidad, como lo vimos nosotros acá, está de esta forma, ¿sí? Viene así en el espacio. Entonces tenemos cloro, cloro y cloro. Ahí tenemos esa estructura que es la base plana, triangular o trigonal. Y luego vamos a tener la formación de esas dos estructuras que son piramidales. ¿Bien? Esa es la primera pirámide, la de arriba. ¿Bien? Pirámide con base plana, triangular o trigonal. Y hacia abajo, bien, tenemos lo mismo. Entonces, ahí, ahí y ahí. ¿Bien? Dos pirámides unidas. Ahora vamos a ver cómo es el tema de los ángulos de enlace. Para los ángulos de enlace tomamos posiciones. Entonces acá incorporamos otro concepto más. Tenemos posiciones axiales, son las que se encuentran por arriba o por debajo del átomo central. ¿Bien? Entonces esos son los planos o posiciones axiales. En el medio tenemos lo que es la posición ecuatorial. Entonces, para sacar los ángulos de enlace vamos a mirar esas dos posiciones. Si nosotros tomamos este átomo que está en posición axial, ¿bien? Y el otro átomo que está en posición axial, entre este y este, ¿cuál es el ángulo de enlace? 180. ¿Bien? Entonces, axial, axial, 180. Eso ya nos permite ir indicando cuáles son los ángulos de enlace. Entonces, acá yo les voy a indicar, ¿no? Que esto es axial, esto también es axial, y lo que tenemos acá en el medio es ecuatorial. Ecuatorial. Bien. Ángulos de enlace, entonces. Tenemos para las posiciones axial y axial, el ángulo de enlace 180 grados. Ahora vamos a cambiar el estudio. Y bueno, vamos a tomar un átomo en posición axial y uno ecuatorial. ¿Cuál es el ángulo de enlace entre estos dos? 90. Muy bien, ¿sí? Entre estos dos también 90, acá 90, ¿sí? Entonces, entre un átomo axial y un átomo ecuatorial, el ángulo de enlace es de 90, gracias. Es de 90. ¿Sí? Y ahora, si tomamos un ecuatorial y un ecuatorial, acá,
¿cuánto hay? 120, ¿sí? Entre cualquiera de los ecuatoriales, entre ellos tenemos 120. Entonces, ecuatorial, ecuatorial, ángulo de enlace de 120 grados. ¿Sí? ¿Algo más que le podríamos agregar a esta estructura? Bueno, es que el átomo central tiene octeto expandido. ¿Bien? Expandido. Bien. ¿Qué va a pasar con la geometría electrónica? Va a ser la misma, porque no hay átomos, pares de electrones libres en el átomo central. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se llama esta geometría? Bipiramidal, porque se forman dos pirámides, una arriba y una abajo, ¿sí? Con base plana, triangular o trigonal. Plana, triangular o trigonal. ¿Bien? Geometría electrónica, lo mismo. Bipiramidal con base plana, triangular o trigonal. Triangular o trigonal. Perfecto. Bien. Vamos a observar nuevamente esto. A ver, si nosotros queremos agregar un átomo más acá, en las posiciones axiales, ¿podemos agregar? No, ya están ocupados estos espacios. ¿Bien? O sea que la única posibilidad en la que podemos incorporar, ¿dónde es? Claro, en la ecuatorial. Entonces, resulta que si yo pongo un átomo más acá, ¿sí? Se generan repulsiones. Entonces, bien, se cierran, se van cerrando un poquito. ¿Bien? Entonces, estos ángulos que eran de 120, ¿ahora de cuánto van a ser? De 90, exacto, porque vamos a tener 360 dividido 4. Entonces, eso va a hacer que las dos pirámides que se formen van a quedar unidas a partir de una base cuadrada. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente caso. Sí. Yo mientras tanto me pongo el borrador. El borrador System. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a la siguiente estructura. Supongamos ahora, y vayan buscando estos elementos, que tenemos el azufre y que el azufre se une al flúor. Entonces tenemos el azufre unido con 6 átomos de flúor. ¿Bien? El tipo de molécula va a ser una A-B6. A-B6. Hacemos ahora la estructura de Lewis. Entonces vamos a tener el azufre con 6 electrones que se va a unir a 6 átomos de flúor. Y ahora contemos qué pasa con el octeto del átomo central. ¿Qué tipo de octeto tenemos? Expandido, muy bien. ¿Cuántos electrones hay? 12, perfecto. O sea que esto es un octeto expandido. Perfecto. Ahí estamos, perfecto. Bien, entonces, vamos a lo que sería la fórmula desarrollada. Azufre, flúor, 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 otro más y 2 ahí. ¿Bien? Esa sería la estructura, digamos que es plana. Ahora, en el espacio sabemos que no es así, ¿sí? Consideramos todas esas tensiones que hay. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esa geometría de tipo molecular y la geometría electrónica? Resulta que vamos a tener, según lo que vimos recién en el modelito, si tenés el otro M, a ver si es alguno de estos. Bien, entonces vamos a tener el azufre en el medio, ¿sí? Un átomo de flúor en posición axial arriba, otro átomo de flúor en posición axial abajo. Y luego tenemos 1, 2,
3, 4 átomos de flúor que van a formar una base cuadrada, dijimos. Bien, entonces, acá vamos a tener la base cuadrada y luego, primer pirámide, ¿sí? Y segunda pirámide. Bien, entonces, esta estructura va a tener, empecemos con el octeto, octeto expandido. Si queremos determinar ángulos de enlace, tenemos que estudiar axial con axial. ¿Qué ángulo de enlace tenemos ahí? 180, bien, 180 grados. Ahora, si nosotros vamos a tomar uno de estos átomos, ¿sí?, que es axial, con uno de estos, que es ecuatorial, ahí el ángulo de enlace, ¿cuánto es? 90. Entonces, axial, ecuatorial, 90 grados. ¿Bien? Y ahora, si nosotros queremos tomar entre estos, ¿sí?, entre los de la base cuadrada, sería ecuatorial, ecuatorial. ¿Cuáles son los ángulos de enlace? 90 grados, perfecto. Esta geometría se denomina octaédrica o otro nombre que se le da es bipiramidal con base cuadrada. Con base cuadrada. Bien. ¿El átomo central tiene pares electrónicos libres? No, están todos ocupados. ¿Bien? Entonces, ¿la geometría electrónica es igual o es distinta a la molecular? Igual. ¿Sí? Entonces, esta geometría va a ser octaédrica.